Oban, el piso es tuyo. Gracias, muy buenas noches. Eh, Quería compartir con ustedes algunas cosas que siempre me preocupan. Varias veces me he preguntado en estos últimos 5 años por qué eh, nuestras segundas vueltas nos toca estar siempre con esta sensación de vértigo y con el corazón en la mano, ¿no? Esta sensación tan, tan desgarradora. Y siempre llego a la misma conclusión: la democracia no se vive cada 5 años. Hoy el mundo vive este escenario de polarización, no solamente política, sino también cultural, entre conservadores versus progresistas. Y claro, el Perú también vive su propia versión de la polarización, pero esto es curioso porque si bien es cierto, hoy en nuestra segunda vuelta tenemos a dos candidatos que pueden ser entendidos como la antítesis desde una perspectiva binaria izquierdas-derechas, ambas son dos versiones del conservadurismo a la peruana. Pero ¿cómo hemos llegado a todo este proceso? Y la verdad que no es tan sencillo de explicar, pero creo que diré que es que no hemos resuelto bien algunos temas en el pasado. Desde la década de los 80, la llamada década perdida, ha sido un conjunto de temas irresueltos, ¿no? Y también de un conjunto de temas como la hiperinflación, las colas, la leche en sí, procesos de rupturas institucionales, económicas, políticas, pero también ha sido la siguiente década ha sido también una década compleja y convulsa, ¿no? Con reformas estructurales inconclusas, privatizaciones, profundización del quiebre institucional y, por supuesto, dictadura y una gran corrupción generalizada en todo el Estado. A este escenario se le han entrecruzado pues algunos factores estructurales como el excesivo centralismo, la tendencia de los habitantes por conservar sus minúsculos espacios de poder, repetir cíclicamente la historia, el poco apego por el cumplimiento de la norma, que encuentra una tierra fértil en una institución que hemos promovido con ahínco y esmero, la informalidad. A ello, pues, se le adiciona lo que llamaría Vergara como la gran promesa incumplida, ¿no? La república. Y es evidente que hoy en el Perú no todas las personas somos libres e iguales en dignidad y en derechos. Pues como diría el poeta Vallejo, hermanos, hay mucho, pero mucho por hacer. Pero hay algo que queda claro, ¿ah? La república es solo para ciudadanos y los ciudadanos la construimos constantemente en democracia. Pero cuando hay un déficit de ciudadanía, es imposible construir una república y eso hace que nosotros vivamos la democracia cada 5 años. Eso creo que ha hecho que en los últimos 20 años no contemos con una visión de país, una visión de colectivo que nos lleve a entender que requerimos desarrollar un conjunto de acciones para el logro del bien común, fortalecer la institucionalidad pública, entre otros. Y claro, nuestro gran desafío hoy es construir un Estado que se encuentre verdaderamente al servicio de los ciudadanos y que no caiga a merced de los intereses particulares y de la corrupción. Por supuesto, esto es un gran desafío. Pero además también un Estado donde cada ciudadano sea considerado igual sin distinción alguna de origen étnico, idioma, religión, sexo, identidad de género, entre otros, ¿no? Donde cada peruano, sin importar si vive en la selva, la sierra o la costa, haga exigibles sus derechos. Pero también un país que reconozca que parte del ejercicio de la ciudadanía es marchar para hacer exigibles esos derechos a la libertad, a la vida digna, al empleo, a la salud y a la educación de calidad, a la libertad de expresión, pero sobre todo que ello no debe significar perder la vida. Además, creo que es un imperativo moral sentir y vivir la ciudadanía, pues ello implica prestar una preocupación o presentar, mejor dicho, una preocupación activa por el otro, promover una vida digna, así como la participación en la búsqueda de bienestar para todos los ciudadanos. Por ello diría yo que es una responsabilidad de cada uno de nosotros la construcción de la nueva versión del Perú del Bicentenario.
y cada uno de nosotros debemos poner nuestro granito de arena para edificar el Perú que nos merecemos, tomando en cuenta que debemos construir este nuevo Perú a través de la unidad en la diversidad, apreciando y respetando nuestra diversidad cultural, entendiéndola como un activo para el desarrollo y no como un obstáculo para el mismo. Por otro lado, creo que es indispensable que reconozcamos que el ejercicio de la ciudadanía debe ser de manera activa. Esto debe entenderse como la posibilidad, por supuesto, de exigir nuestros derechos, pero sobre todo de entender que tenemos un conjunto de responsabilidades con otros ciudadanos, con el Estado, con el medio ambiente y, por supuesto, en la construcción de la democracia. Y la democracia debe ser entendida no solamente como esta forma de organización social y que se traduce pues en un proceso electoral cada 5 años. O sea, la democracia es también una forma para resolver nuestros conflictos, pero sobre todo la democracia es un ideal en permanente construcción por cada uno de los ciudadanos. Finalmente, lo que yo quisiera decirles es que la mejor forma de no vivir con esta sensación de vértigo y con el corazón en la mano cada 5 años en un proceso electoral es siendo protagonistas del cambio, y este cambio solo llega si nos convertimos en verdaderas y verdaderos ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes que nos están viendo a través de este Pechacucha Night. Gracias. Muy bien, Owan, muy buena presentación, muy justo para lo que estamos viviendo. El título de tu presentación ya lo dice todo, estamos con el corazón en la mano. Y esto no es la primera vez, lo venimos viviendo cada 5 años, ¿no? Esto es, en tu opinión, ¿qué es? ¿Un tema de cultura? ¿Es un tema de, como tú dices, generar una ciudadanía, ¿no? Falta de atender al pueblo. ¿Qué opinas? Y esto es todo de un poquito, ¿no? Es un proceso que tiene que ver con esta gran promesa incumplida de la República y de no entender que somos seres colectivos, que vivimos en una colectividad, que debemos preocuparnos activamente por los otros, por su bienestar. Eh, Saber que necesitamos un horizonte en común, pero hemos desarrollado una cultura muy de lo individual, ¿no? De tratar de mantener nuestros pequeños espacios de poder. Y esto no contribuye a una mirada de colectivo. Y esto hace que repitamos cíclicamente la historia. Si tú lees a Basadre o lees a González Prada, parece que estos señores escribieron de forma temporal y los problemas que ellos miraron durante todo el proceso de la construcción de la República, seguimos repitiéndolo constantemente. ¿La Sí, educación jugará un factor importante en esto? El repetir nuestra historia. La educación juega un rol importante, pero la educación vista desde varios aspectos. La educación no solamente desde la escuela, y donde tienes un ente rector como el Ministerio de Educación, que no resuelve todo, sino también la educación en el sentido más amplio, es decir, tener todo un conjunto de instituciones que brindan educación para la ciudadanía, y con ello me refiero a los medios de comunicación, como la televisión, los periódicos y hoy las diferentes plataformas digitales, pero también el hogar. El hogar es un espacio de construcción de ciudadanía, y la ciudadanía se aprende desde que uno es pequeño y se ejerce con mayor responsabilidad cuando uno es adulto. sí, justo creo que acabas de responder a un par de preguntas que habían en el chat, que era cuál podría ser el primer paso para generar el cambio, y creo que fue lo que hiciste referencia de entendernos también como un colectivo, y también cuándo se debe de empezar a formar la ciudadanía, ¿no? Desde el jardín, en la familia, y creo que también es lo que acabas de mencionar, responder ahora con el tema de la educación, ¿no? Este, y también esto cuando quizás respeto también, ¿no? Ahora, y apertura para poder escuchar también las diferencias, porque vivimos diferentes realidades, ¿no? No todos estamos en los mismos contextos. ¿Qué opinas sobre eso en algo como tips para el día a día?
Los 5 puntos del Pechacucho. Es que claro, yo creo que partir desde que nos entendemos como ciudadanos implica entender que efectivamente tenemos derechos, pero también tenemos responsabilidades. Y nuestra responsabilidad es la construcción de una sociedad donde cada uno se entienda como una persona igual en dignidad y en derechos. Y en ese momento, cuando entendemos que ese debe ser parte de nuestro propósito, como lo decía en la charla anterior, parte de nuestro propósito de vida debería ser entender que las personas nacemos libres, iguales en dignidad y en derechos. Y a partir de eso, vamos a empezar a desterrar un conjunto de mitos, ¿no? Y de tensiones, ¿no? Hoy con lo que genera, por ejemplo, los estereotipos hacia grupos minoritarios, pueblos indígenas, afroperuanos, comunidad LGTBI, las mujeres. Entonces, como no entendemos esta dimensión de personas libres e iguales digamos, en dignidad y en derechos, tenemos muchos problemas para relacionarnos como comunidad. Y yo creo que empezando por ello, tenemos el primer punto de partida. Gracias, Oban. Muchísimas Gracias, gracias. Oban.